Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Cultural de España. Muchas gracias por venir, además, en esta tarde lluviosa y fría. Y bueno, hoy tenemos aquí un invitado muy especial, que además hemos perseguido mucho tiempo aquí en el Centro Cultural para que viniera, Amador Fernández Sabater. Muchas gracias, Amador, por visitarnos desde tan lejos. Para quien no le conoce, Amador es un investigador independiente, es activista, editor y bueno, podemos decir que es, bueno, le gusta decir que es filósofo pirata. No sé si lo pirata, podemos decir en el Centro Cultural que nos encanta lo pirata, pero lo que sí podemos decir y que nos encanta, que nos gusta hacer en este Centro Cultural es generar o abrir espacios para debatir ideas, ¿no? De hecho, yo creo que nos gusta reivindicar espacios para hacernos tiempo para pensar y debatir sobre ideas, ¿no? Y yo creo que los que le conocéis, creo que Amador es la persona indicada para ello, ¿no? Además, hay algo también de Amador que nos gusta mucho, ¿no? Que es el pensar con la gente, el hacer filosofía con la gente. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí estos días. Amador lleva ya hace unos cuantos días que llegó aquí a Chile y ha estado haciendo una serie de actividades, entre ellas ha estado también presentando en el Espacio Tierra, un espacio, una cooperativa de colectivos y de espacios de encuentro, a quien aprovecho para agradecer, a Vitrina Distópica también y a Luciole Ediciones. De hecho, quiero mencionar que además tenemos unos textos de Amador que Luciole ha impreso, que están ahí disponibles para la venta. Además, bueno, también hemos visitado un colegio en Maipú, un colegio público en Maipú, donde nos hemos encontrado con profesores y con alumnos, con los niños de la escuela, para hablar un poco, para conocer la escuela pública, ¿no? Y ver un poco los problemas de la escuela, que es uno de los temas que Amador también está trabajando actualmente. Mañana, además, estaremos en el Centro Cultural de la Moneda para hablar de un proyecto que tenemos sobre democracia e inteligencia artificial. Y bueno, otro de los motivos también por los que está aquí Amador es que el año pasado también publicó su último libro, Capitalismo Libidinal, y lo que queríamos era no hacer una presentación de un libro como tal, sino que a partir de los temas del libro poder detonar una serie de unas discusiones, unas conversaciones, unos temas de discusión y un poco, bueno, os cuento la metodología que va a ser hoy. Amador va a estar media hora, ¿no? va a lanzar unas cuantas ideas durante media hora. Y el siguiente turno vendrá lo que llamamos una fila cero, ¿no? Tenemos unos invitados especiales también, que son la fila cero, que le harán unas preguntas a Amador y, por supuesto, el resto del público después también podrá, ¿no? La fila cero pues, está compuesta por Francisca Droguet, muchísimas gracias, del Movimiento del MAT, Movimiento por el Agua y el Territorio, Silvia Aguilera, directora de la editorial LOM, Mario Garcés, gran historiador chileno también que forma parte de la editorial LOM, Paulo Slachevsky, director de la editorial LOM, y Pierina Ferretti, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Quiero agradeceros mucho por este experimento de fila cero que no conocíamos en el Centro Cultural y yo creo que ya doy la palabra a Amador para que empiece. ¿Te parece? Vamos allá. Paula, ¿tú me avisarías a la media hora? Venga, media hora de Media hora, así exacta. o 25 minutos. Venga, vale. Si no, igual se me va... Ahí está bien, Joaquín. ¿Se escucha bien por ahí? Bueno, pues nada, muy agradecido, la verdad, al CCE por la invitación. La verdad es que han sido días muy ricos también de conversación, de paseos, de visitas también a realidades que me han dado mucho que pensar, como digamos la visita a la escuela de Maipú con los chicos, con los profes. La verdad fue muy impactante para mí y bueno, un gustazo estar aquí, un gustazo compartir este momento de pensamiento, de conversación y bueno, con esta idea, digamos, de que hay unos interlocutores que pueden hacer una pregunta o pueden hacer un comentario, digamos, prolongar un poco lo que se diga en la dirección que quieran. No hace falta que sea una pregunta hacia mí, pues bueno, yo voy a intentar hacer algo un poco acotado en el tiempo para dejar todo lo que podamos, digamos, a la conversación y
digamos a la palabra, que circule la palabra. Entonces voy a intentar hacer esto, media horita, de un planteamiento, digamos, como sintético en muchos puntos y luego damos la palabra a todos y a todas, ¿vale? Bueno, estos días cuando estaba un poco retomando notas para esto de hoy, pues me acordaba de una cita de la Internacional Situacionista, que es un grupo, digamos, de los años 60, muy mítico para mí, digamos, muy importante en la adolescencia, donde estaba Guy Debord y otros, ¿no? Y bueno, tenían una consigna que a mí me dejó marcado y que me parece que, bueno, tenía sentido, digamos, que iniciar con ella la charla de hoy, que ellos decían: la crítica tiene que partir de la insatisfacción, ¿no? Hay que partir de la insatisfacción. Entonces, bueno, me parece potente esta idea, digamos, de hacer de la insatisfacción, del malestar, del síntoma específico de cada época, el motor de la crítica, ¿no? Un malestar que digamos, el propio crítico, la voz crítica, puede encontrar en sí mismo, en su propio cuerpo, en su propia vida. Y por tanto hacer de la crítica no un ejercicio abstracto, sino encarnado, ¿no? Una cuestión existencial. Esto lo podemos llamar una crítica sintomática, ¿no? La crítica que parte de un malestar o de un síntoma de la época, ¿no? ¿Qué es el síntoma? ¿Cómo podemos definir el malestar o el síntoma? Pues podríamos decir que es lo que insiste y se repite, lo que mortifica y duele, ¿no? Pero, un poco como nos enseña el psicoanálisis, también trae alguna noticia buena, en el sentido de que, interrogando el síntoma, interrogando el malestar, podemos encontrar indicaciones útiles para el cambio necesario de vida, el cambio que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que aquí podemos ir desde lo más personal a lo más colectivo, eso que duele, eso que se repite y duele en cada uno de nosotros y en lo social, si lo interrogamos, si le prestamos un oído, podemos descifrar también indicaciones útiles para el cambio necesario de vida que hemos de emprender, ¿no? Esto es lo que podemos llamar una crítica sintomática, una crítica del síntoma, una crítica del malestar, ¿no? Bueno, a veces el malestar de la época se puede escuchar en el lenguaje, ¿no? Hay palabras que decimos, coloquialmente, en conversaciones de lo más común, donde de alguna manera, si aguzamos el oído, podemos escuchar el malestar, cómo se nombra el malestar de la época, ¿no? Y bueno, pues yo os propongo una palabra que a mí me parece que circula mucho y que de hecho apareció también en la escuela de Maipú con las profesoras, ¿no? Y que yo creo que habría que indagar en este síntoma, ¿no? ¿De qué nos está hablando este malestar? ¿De qué nos está hablando este síntoma? ¿No? Es la palabra desbordamiento, ¿no? Desbordamiento. Decimos: estoy desbordado, no tengo tiempo, no llego, no doy abasto, no me da la vida, ¿no? Me parece que aquí hay un malestar distinto al de otras épocas, ¿no? Distinto, por ejemplo, al malestar de la represión. El malestar del desbordamiento sería distinto al malestar de la represión, ¿no? Y este desbordamiento es, bueno, de alguna manera como si hoy la vida no bastase, como si no fuese suficiente, como si no alcanzase, como si se viese tensada, estresada, forzada por otra cosa, constantemente sobrepasada, ¿no? La vida ya no se basta a sí misma. No alcanzo, no llego. Y este es el malestar por desbordamiento. Vale. Otro punto sería el siguiente. Si podemos localizar este malestar por desbordamiento en tres planos. A mí me gustaría que pudiéramos situarlo en tres planos, ¿no? El plano personal o psíquico, el plano de lo social, el plano del vínculo y el plano terrestre, digamos, de relación con la Tierra, ¿no?
En el plano personal o psíquico, bueno, en España, desde luego, por ejemplo, es muy común entre la gente joven lo que se llama, no sé cómo se llama aquí, si se llama igual, el ataque de pánico, ¿no? El ataque de pánico es como un malestar, una epidemia, digamos, muy difundida entre los jóvenes. Y ya sabéis lo que, bueno, los que lo habéis conocido o lo habéis experimentado, digamos que es ese momento también en que uno se siente morir y se siente que el cuerpo está disparado y hay algo que, digamos, sobrepasa el cuerpo, ¿no? Se pierde la capacidad de respirar y algo sobrepasa el cuerpo, ¿no? Es como un desborde, una sensación de que algo te desborda, ¿no? De que hay algo en exceso, un demasiado, ¿no? Y algo que se siente en el cuerpo. Este malestar, este síntoma, está siempre situado en el cuerpo, ¿no? En Maipú fue curioso porque las profes usaban la expresión de que los chicos se desregulan, nos decían. Es que los chicos se desregulan, ¿no? Yo nunca había escuchado eso. Digo, mira, como el neoliberalismo se desregula y los cuerpos se desregulan, ¿no? Y no hay posibilidad de contenerlos, decían, ¿no? Entonces me parece que estaban hablando de ese desbordamiento en los propios cuerpos. Hay una desregulación, ¿no? Los chicos se desregulan. Vale, en el plano social, en el plano del vínculo o incluso de las instituciones básicas como la escuela, me parece que la percepción de desborde y de desmesura es también constante, ¿no? De hecho, me sorprendió mucho que la misma queja yo puedo escucharla en las escuelas con las que trabajo en España y en una escuela tan diferente como la del Maipú aquí en Santiago, ¿no? Escuelas muy diferentes a nivel también de clase, a nivel digamos, de contención material, a nivel de precariedad, ¿no? Y sin embargo había una queja que era común, que por tanto me parece que habla de un malestar de época que me gustaría, que os propongo entender, ¿no? Y este desborde pues, tiene que ver con las 1000 urgencias por resolver, las 1000 demandas que atender, demasiada velocidad, demasiada complejidad, ¿no? Y la vida, digamos, no alcanza para todo esto. Y por último, pues en el plano terrestre, en el plano, digamos, de lo que solemos llamar la ecología, ¿no? Pues bueno, eso es obvio, hay un atravesamiento de todos los límites biofísicos del planeta que está produciendo aquí y allá todo tipo de desequilibrios y de desarreglos. En primer lugar, pues el cambio climático y otros tantos, ¿no? Entonces también hay algo, digamos que un desbordamiento de todos esos límites que produce una desregulación también, un desregulamiento del cuerpo del planeta. Entonces, bueno, yo haría este camino. Hay un desbordamiento que produce un agotamiento. Es otra de las palabras que por lo menos en España todo el rato se comparte en las conversaciones. El agotamiento, el cansancio, que no me parece que sea el agotamiento y el cansancio, digamos, que podían tener generaciones anteriores, que trabajaban en la fábrica, etcétera, etcétera. Es un agotamiento y un cansancio propio de esta época. Y finalmente, el colapso. La depresión en el plano personal, la desertificación en el plano terrestre y la implosión en el plano del lazo social, ¿no? Entonces, agotamiento, desbordamiento, que conduce a un agotamiento, y el agotamiento a un colapso. Y este colapso es la depresión en el plano personal, digamos, el burnout, ¿no? Es la implosión del lazo social y es la desertificación en el plano terrestre. Entonces, si hay 3 colapsos, en lo personal, en lo social, en lo terrestre, necesitamos pensar 3 ecologías, ¿no? 3 ecologías. Y esta es un poco la propuesta que hizo el libro famoso de Félix Guattari de 1989, ¿no? Las 3 ecologías. Necesitamos pensar juntas la ecología mental, la ecología social y la ecología medioambiental, la ecología terrestre, ¿no? No pueden ser abordadas ninguna de ellas por separado. Las 3 tienen que ser pensadas juntas, ¿no? Es necesaria una nueva contaminación, una nueva transversalidad de saberes para producir una sabiduría o una sensibilidad que Guattari llama ecosofía, que es la sabiduría o la sensibilidad
hacia estas tres ecologías pensadas entrelazadas, no cada una por su lado, sino entrelazadas, ¿no? Y me parece una invitación muy interesante de Guattari, una provocación a repensar lo político en un cruce entre lo terapéutico, lo activista, lo artístico, ¿no? Digamos, a repensar lo político, no ya simplemente como una cuestión de poder, sino donde un cruce de saberes debe ser convocado, ¿no? Cruce de saberes de lo activista, de lo artístico, de lo terapéutico, ¿no? Repensar lo político por ahí para producir estas tres ecologías que puedan responder a los tres colapsos, ¿no? Vale, bueno, un cuarto punto. ¿Cómo pensar, cómo nombrar eso que está forzando el mundo, ¿no? Es decir, si hay un desbordamiento es porque ahí se está produciendo una forzatura del mundo. Algo está forzando el mundo y a cada uno de nosotros fuera de sus límites, más allá de sus límites, ¿no? Cómo nombrar y pensar esta forzatura de los cuerpos, ¿no? Esta forzatura de los límites que nos desborda, que nos agota y que finalmente nos deprime o nos lleva al colapso. Y ahí, bueno, de manera muy sintética, porque también es una invitación a pensar entre todos y todas hoy, no es que yo tenga una idea totalmente muy clara de qué es lo que está pasando, cómo pensar esta forzatura, pero bueno, tres apuntes sobre algo que fenómenos que pueden estar contribuyendo, ¿no? Yo creo que por un lado un mandato de rendimiento, el mandato de rendimiento constante, ¿no? Acompañado de políticas de precarización de la vida, ¿no? De recorte, de ajuste, de austeridad, de privatización. Una transformación del trabajo me parece que se está dando, ¿no? Es decir, el trabajo es cada vez más escaso, cada vez más precario, cada vez más fragmentado, cada vez estructura menos la vida y al mismo tiempo todo se vuelve trabajo. Toda la vida es un campo de aprovechamiento, un campo de rendimiento, un campo donde puede darse una ocasión para acumular, para especular, para dar el golpe, ¿no? Entonces, el trabajo se fragmenta, se precariza, se vuelve escaso y al mismo tiempo toda la vida se vuelve trabajo. Toda la vida se vuelve la ocasión para, digamos, ese rendimiento, ¿no? Hay que sacar petróleo de cada situación. Por otro lado, la cultura tecnológica dominante es una cultura tecnológica que nos dice que todo debe funcionar, ser operativo, resolver, que hay una solución tecnológica para todo, ¿no? Para cualquier problema de la vida puede haber una solución tecnológica, ¿no? Que constantemente hay que buscar y constantemente tenemos que actualizarnos tecnológicamente en la búsqueda de esa solución a cualquier problema de la vida, ¿no? Desde el amor hasta la familia, hasta hay apps que, digamos, nos dicen que pueden resolver cualquier problema, ¿no? Y esto lleva también a un control tecnológico, otro fenómeno que me parece interesante, la extensión del control burocrático, ¿no? Como el neoliberalismo, que supuestamente era lo contrario de la burocracia, ¿no? Nos iba a librar de la burocracia, supuestamente, se ha convertido en el dominio por excelencia de la burocracia, ¿no? Ayer en la escuela de Maipú también nos dijeron, bueno, la cantidad de informes que tenemos que presentar, evaluaciones, informes de los informes, evaluaciones de las evaluaciones, nos quita todo el tiempo posible para escuchar a los chicos, para estar con los chicos, para acompañar a los chicos, ¿no? Entonces, el control tecnológico sería otra de las fenómenos que puede estar produciendo este desbordamiento, esta aceleración de la vida, ¿no? Y por último, el último fenómeno que yo quería apuntaros es que ese mandato de productividad, de competitividad, de rendimiento ha pasado dentro de nosotros mismos. Hay un enganche libidinal, ¿no? De ahí un poco la cuestión del capitalismo libidinal, a estas dinámicas de rendimiento, de competitividad y de productividad, ¿no? Es decir, que gozamos con lo mismo que nos hace sufrir. Vibramos con lo mismo que luego nos hace sufrir, ¿no? No es que simplemente seamos víctimas de dinámicas exteriores, sino que hay un enganche de nuestra libido a eso mismo que nos hace sufrir. Y por lo tanto somos hámsters en la rueda, que aceleramos, digamos, aquello mismo que nos vuelve locos, ¿no? Mientras que en el capitalismo, en el pasado, pues digamos, lo que imponía más bien era una renuncia al cuerpo, ¿no?
El cuerpo era, en fin, algo que, bueno, a lo que había que renunciar, ¿no? Digamos, en trabajar en una fábrica pues era renunciar, digamos, al cuerpo, a la creatividad, a la relación, a lo erótico del cuerpo, ¿no? Hoy, digamos, ya no se obliga a esta renuncia al cuerpo, sino a un mandato que podemos llamar el mandato de siempre más, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la libido enganchada a un mandato de siempre más, ¿no? Siempre se puede hacer más, siempre se puede ser más, siempre se puede gozar más, ¿no? Por lo tanto, me parece que aquí hay una cuestión fundamental para la política y es que el inconsciente se ha vuelto un campo de batalla. El inconsciente se vuelve campo de batalla. Estamos enganchados libidinalmente y, por tanto, en el plano inconsciente a estos mandatos de rendimiento, ¿no? Claro, ¿qué sabe la izquierda del inconsciente? ¿Qué sabe la izquierda del inconsciente? Me pregunto, ¿no? Porque su tradición es mucho más racionalista, pasa por concienciar, por persuadir, por pedagogizar, por comunicar, ¿no? Pero ¿qué sabe de la disputa del deseo? ¿Qué sabe de la disputa del deseo? ¿No? Me parece que la pedagogía, la crítica, la batalla cultural, etcétera, tiene severos límites si pensamos que el inconsciente se ha vuelto un campo de batalla porque nuestra propia libido está enganchada a esos mandatos, ¿no? Vale, bueno, una penúltima cosa. Me gustaría plantear todo esto sintético para charlar, estirar, conversar, dar la vuelta entre todos y todas. 3 relaciones hoy con el síntoma. 3 relaciones con este síntoma que hemos descrito hasta ahora, que de alguna manera se convierten en 3 opciones políticas del presente. La primera es ante el síntoma, ante la crisis, la negación, ¿no? Negar resueltamente todas las señales de alarma, todo lo que habría que escuchar, todo lo que está crujiendo en los cuerpos, el cuerpo de cada uno de nosotros, el cuerpo de los vínculos, el cuerpo de la tierra, ¿no? Todo lo que podría darnos que pensar para cambiar, ¿no? Y esto es el negacionismo de la extrema derecha. El negacionismo de la derecha y de la extrema derecha es negarse a escuchar el síntoma. No quiero escuchar nada de lo que me dice que habría que cambiar nuestra manera de vivir sobre el planeta y, al revés, niego brutalmente que esto esté pasando, ¿no? Esto es lo que me parece que podemos pensar como el negacionismo de la extrema derecha, ¿no? Negacionismo de la violencia contra las mujeres, negacionismo de las desigualdades sociales, negacionismo del cambio climático. Nada de esto está sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que hay unos agentes malvados de lo que nos daña. Están los migrantes, están las feministas, están los trans, ¿no? Que son los que provocan ese mal. Del síntoma no somos responsables, según este negacionismo. Lo que hay es chivos expiatorios que habría que eliminar para volver a recuperar la tranquilidad, la prosperidad, la normalidad, ¿no? Make America Great Again. Si hacemos un muro muy grande con respecto a los malos que provocan el mal, podemos dejarlo fuera y recuperar la normalidad, ¿no? Por lo tanto, me parece que la derecha y la extrema derecha hoy configuran lo que podríamos llamar una política sacrificial. Es decir, sacrificando a la población más débil, podríamos recuperar una normalidad, un cuerpo pleno, la identidad, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la primera relación con el síntoma. Negarlo y encontrar culpables de eso en el exterior, ¿no? Para erradicarlos, deportarlos, eliminarlos, detenerlos, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda relación con el síntoma la podríamos llamar la contención. Me parece que sería la opción progresista, ¿no? Es, bueno, en lugar de escuchar radicalmente el síntoma como algo que nos está diciendo hay que cambiar sustancialmente, cualitativamente las maneras de vivir sobre el planeta, pues bueno, la idea de que podemos minimizar los daños, ¿no? Minimizar los daños con políticas de contención, ¿no? Me parece que la izquierda lo más que llega hoy son políticas de contención, que por supuesto me parece mejor que las de la extrema derecha y que yo voto regularmente en España sin ningún problema. Pero, ¿cómo contener lo incontenible? ¿Cómo contener un sistema que es incontenible, que produce ese desborde permanente, que no se puede paliar simplemente, ¿no? Bueno, me parece una ilusión del progresismo que puede explicar que decepcione
de manera recurrente, ¿no? Decepciona a Tsipras, decepciona Alberto Fernández, decepciona a Boric, no sé, vosotros me diréis, decepciona a Pedro Sánchez, que está a punto de caer, ¿no? La idea de que podemos contener lo incontenible del capital, esa ilusión, ¿no? No atreverse a una vía más radical, aunque sea reformista, digamos, es lo que lleva, digamos, a la izquierda a la decepción, a decepcionar, ¿no? Entonces, segunda relación con el síntoma, la contención. Y habría pues una tercera relación con el síntoma, que sería la que me parecería que podría llevarnos, digamos, a un camino de transformación, que sería la escucha radical del síntoma, escucharlo radicalmente, interrogarlo radicalmente, descifrar qué nos está queriendo decir, qué es lo que hay que cambiar para precisamente emprender un trabajo de transformación. Y de nuevo creo que digamos, podemos ir de lo personal a lo colectivo, ¿no? Es como cuando hay algo de la vida que nos está haciendo daño, que nos está haciendo ruido y también al mismo tiempo nos está diciendo tienes que cambiar de vida, ¿no? Me parece que es el camino más difícil porque, digamos, el síntoma es lo que no se quiere escuchar, es lo que no nos da la razón, es lo que duele escuchar, ¿no? En nosotros mismos y en nuestra forma de vida, ¿no? Porque es lo que hiere nuestro narcisismo también, ¿no? Me parece que hay una dificultad hoy muy grande de la izquierda para escuchar el síntoma, porque el síntoma, digamos, es toda esa población que no vota izquierda, cuya rabia no se encarrila por la izquierda, que puede tener que ver con lo que pasó aquí con las votaciones de las dos constituciones, ¿no? Y que es lo ambiguo, lo ambivalente, lo impuro, lo sucio, pero que es lo que hay que escuchar porque es lo que nos puede dar indicaciones sobre el mundo en el que estamos viviendo y cómo salir de él, ¿no? Hay una frase de San Agustín que a mí siempre me ha gustado mucho que decía la salida del infierno está donde las llamas son más altas, ¿no? Entonces, donde las llamas son más altas es donde, digamos, está el síntoma precisamente. ¿Puede la izquierda escuchar a lo que no le da la razón? ¿A lo que no le da una palmada en la espalda? ¿A lo que no se entiende bien? ¿A lo que habla en un lenguaje sucio, impuro? ¿No? Me parece que sería bien necesario, ¿no? Pero para escuchar hay que salir también de determinados esquemas, como el esquema de la batalla cultural, ¿no? El esquema de que vamos a convencer, a seducir a los demás, en lugar de ponernos a la escucha, ponernos en diálogo, ponernos en conversación, a pensar con, no a seducir, a convencer, a colocar unos mensajes que nos permitan, digamos, que el otro se adhiera a lo nuestro, sino a pensar con el otro. Vale. Bueno, un par de cositas más y abrimos conversación. Vale, pues estaría esta cuestión de la forzatura del mundo, de la vida, forzatura de uno mismo, del vínculo social, de la materia, de la tierra, este empujar todo más allá de sus límites, este desbordamiento que lleva al agotamiento y finalmente al colapso, ¿no? Y esta forzatura a nivel político yo creo que la podemos llamar directamente la guerra, ¿no? Es una guerra contra lo vivo, ¿no? Es la guerra contra lo vivo. Son las políticas extractivistas, depredadoras, tanto de la energía personal como de la energía relacional, como de la energía terrestre, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar qué hacer en un escenario que es de guerra, ¿no? Esta forzatura son políticas de guerra contra lo vivo, ¿no? Se extrae, se explota, se estruja, se tritura, ¿no? Y de alguna manera es una guerra contra lo vivo. ¿Qué hacer en un escenario de guerra, ¿no? Cuando no queremos convertirnos en un ejército más de los que están luchando por el poder, ¿no? A mí hay una consigna que lanza últimamente este amigo y pensador italiano Franco Berardi Bifo que me resuena, que me parece interesante, que es la de deserción, ¿no? Cabe la deserción, ¿no? No es una consigna muy clara, me parece. Es una consigna algo más poética, digamos, que nos dice, bueno, hay que inventar qué querría decir la deserción, ¿no? No me parece que sea como una línea política. La deserción es hacer esto. Me parece que nos está invitando a pensar una posición dentro del escenario de guerra que permitiría, digamos, un movimiento, ¿no? Yo no entendería la deserción como irnos a otro lugar. No sé a qué otro lugar nos podríamos ir. No tengo ninguna gana de irme a otro lugar, la verdad.
Yo estoy, digamos, bien a gusto, por ejemplo, en las escuelas, ahí con la propia materia más impura de lo social, trabajando, escuchando con los chicos, no sé, me parece el lugar más apasionante donde estar. No tengo ninguna gana de irme a otro lugar, a una comuna con 4 amigos que piensen como yo y que vivan en el campo. No me atrae nada eso. Entonces no pienso la deserción en términos topológicos, de irnos a otro lugar. La pienso como un movimiento, digamos, ¿no? Como un movimiento que podemos definir así. Es resistir y pensar distinto, resistir pensando distinto, resistir y vivir distinto, ¿no? Es decir, por un lado, el movimiento de poner límites a estas políticas de devastación, de guerra, de forzatura de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos poner límites, ¿no? Poner límites a este estrujamiento del cuerpo, ¿no? Parece que hay todo un desafío político hoy en cómo inventamos manera de poner límites a los poderosos, en un mundo en el que parece que los poderosos se han desenganchado de cualquier posibilidad de que se les pongan límites, ¿no? Hay manifestaciones, manifestaciones, manifestaciones y no se tienen en cuenta, simplemente se sigue igual, ¿no? Entonces me parece que tenemos un desafío de imaginación política de cómo inventar los medios, como en el pasado, la huelga, etcétera, etcétera, maneras de poner un límite, hasta aquí, ¿no? Para proteger precisamente lo que amamos, el cuerpo de la vida que defendemos, ¿no? Y por otro lado, sería un movimiento de sustracción, ¿no? Un momento de interrupción, de poner límites y luego de sustracción, de vivir distinto, de experimentar otra relación con el mundo, ¿no? De vivir según, digamos, pues, otros valores en otra relación con el propio cuerpo, con los demás y con la tierra, ¿no? Bueno, y por último, tenía aquí un apunte, digamos, me gustaría hablar por último digamos, de amor, ¿no? Si se puede mezclar la cuestión del amor y de la política, ¿no? O si no queremos hablar de amor, del eros, por lo menos, ¿no? Hay una frase de Freud que está en El malestar de la cultura y que también me interroga mucho, que él dice, solo eros puede sujetar a la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, precisamente como es el inconsciente el campo de batalla, el inconsciente no escucha razones, no se deja pedagogizar, ¿no? Comunicar, persuadir por buenas razones que te expliquen cómo está el mundo y que vamos hacia un desastre. El inconsciente no está escuchando razones, ¿no? La pulsión de muerte no está escuchando razones, las tendencias de destrucción no escuchan razones, pero sí pueden dejarse, digamos, cambiar por amor. Entonces me parece que es una frase muy poderosa para pensar políticamente, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar otra relación con el mundo que no sea de forzatura, de forzarnos a nosotros mismos, de forzar el vínculo con los demás, de forzar la tierra, sino una relación de cuidado, ¿no? De cuidado. ¿Cómo entender este eros o este cuidado? Me parece que, o yo cómo lo entiendo, cómo entiendo el amor, tiene que ver con digamos, lo que permite un cuidado sensible y en interioridad con algo singular, con algo finito, con algo, digamos, con algo limitado, ¿no? Singular, finito, ¿no? Suficiente. Es decir, el amor no estaríamos pensándolo aquí como el amor de pareja, el amor sexual, etcétera. También puede pasar por ahí, pero con una relación con el mundo, una relación con los demás, con los hijos, con los animales, con las plantas, con el mundo. Una relación que es en interioridad con algo concreto, con algo limitado, con algo situado, ¿no? Me parece entonces que el amor es precisamente la posibilidad de una relación no violenta, no extractora, no depredadora con el mundo, porque se relaciona con esto concreto que quiero cuidar, una potencia que quiero cuidar, ¿no? Mientras que este brutalismo, digamos, en el que vivimos sería esta política de extracción, de sacar de todo, de extraer de todo, petróleo que tiene que salir de cada cosa. El amor es lo que permite tener una relación con algo situado, concreto, que me basta, que eso me basta, ¿no? Digamos, donde se trata de cuidar, embellecer, enriquecer la existencia de algo concreto, ¿no? Bueno, no sé si luego podemos discutir, a ver si se entiende un poco esta distinción entre, digamos, por qué el amor puede precisamente predisponernos a una relación con el mundo que no sea extractiva, sino que sea subversiva, ¿no?
Vale, venga, pues ya está. Entonces me quedo aquí y pasamos a conversar estas cosas. Muchas gracias. Bueno, uno mismo se aclara muchas veces cuando escucha a los demás que le devuelven algo, o sea que yo también necesito la conversación para saber lo que pienso. Así que os invito a ello. Sí, yo no tuve posibilidad mucho de pensar previamente, así que casi reacciono a lo que te he escuchado, digamos, ¿no? Quedé con dudas sobre el síntoma inicial. Que pareciera que el síntoma, sí, de verdad, pero aparece un poco descontextuado, que me falta contexto. El síntoma está, el desbordamiento como rendimiento, como presión, como, en fin, eso parece que no hay duda. Sin embargo, no se define el contexto y me da la impresión que el contexto no es solo el sentido neoliberal, que podría ser una respuesta fácil, digamos, sino que una suerte de nihilismo social. No hay, hago todo esto, vivo de este modo, pero en un contexto donde no hay sentidos compartidos, no hay proyectos en común. Estoy solo. Y por lo tanto, en el límite del rendimiento. Entonces el pánico del momento, ya la soledad. Frente al exigente rendimiento, el sujeto solo. Entonces me quedo con esa duda y cuando te escucho más las vías de salida, incluyendo el amor, me parece interesante porque abre sentido. O sea, invita a construir sentido, digamos. Entonces, si hubiera que graficarlo de un modo muy amplio, ¿no? Cuando pasa todo lo que pasa en Gaza, está todo desfondado, no hay nada. No hay ninguna referencia valórica, no hay Estado de Derecho, no hay derecho internacional, no, en fin. Hay muchos campos en los cuales no hay nada. Cuando uno escucha a Trump es igual a sí mismo, es la expresión de su voluntad. Y puede mentir públicamente, no importa. En fin. Entonces, mi pregunta sería si no hay algo con desde el punto de vista contextual, con el nihilismo, que hace que esta presión alienante por rendir esté vacía. Y entonces la pregunta por el sentido se vuelve mucho más radical. Estoy reaccionando nomás. Sí, me parece muy bien. Hola. Bueno, desde algunas reflexiones, que lo que me parece muy potente, Amador, ya nos sucedió la vez pasada, que quizás con otras palabras, porque igual creo que el contexto latinoamericano nos hace nominar muchas de estas cosas con otros términos, pero que estamos dialogando. Y, por ejemplo, haciendo como una invitación que hemos pensado mucho desde distintos espacios de defensa territorial, para nosotros y nosotros ha surgido la urgencia de salir del relato colapsista. De hecho, la noción de colapso, hemos reflexionado muchas veces que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y de hecho, muchas veces hablamos que nuestra gran disputa hoy es el imaginario que pasa con la ciencia ficción. Yo me acuerdo que uno de los textos maravillosos de Le Guin, Los desposeídos, cuando grupos anarquistas se van a la luna, como tú dices, bueno, no queremos irnos de aquí, pero una experiencia interesante, irnos todos a la luna. Tiene que ver esta imposibilidad que se nos ha dado, que hasta la ciencia ficción en clave imperialista, extractivista, la guerra de las galaxias, o sea, hasta el espacio máximo de explosión, podríamos decir, de nuestras libertades, también tan coartadas en esta subjetividad tan anclada. Entonces, ahí yo creo que hay ámbitos que han sido muy importantes que hoy se están pensando. Por ejemplo, el movimiento zapatista hace mucho rato que no habla de colapso, sino de la tormenta. La tormenta te puede matar, la tormenta te puede inundar, la tormenta puede terminar con pueblos, pero en la tormenta hay posibilidad de refugio.
Y eso lo encuentro hermoso. Y ellos plantean, hoy lo que tenemos que construir es el refugio hasta, podríamos decir, a este monstruo capitalista y salir del relato colapsista, porque muchas veces el colapso nos impide ver otros horizontes. Entonces yo invitaría como a pensar esos distintos refugios que vamos construyendo en estos distintos niveles, a nivel político, personal, colectivo y también en relación con la tierra. Otro elemento que también hablamos mucho es un ejercicio de ucronía. ¿Cómo sería así? Hicimos hace unos años un encuentro de ucronía. ¿Cómo sería el mundo sin la explotación del petróleo? Y fue un ejercicio muy interesante porque la ucronía era ¿qué hubiese pasado si la energía mundial no se hubiera basado en la explotación de los fósiles, el gas, el petróleo? Y pareciendo una función como de imaginación, nos daba los horizontes de posibilidad de futuro. ¿Cómo pensar el tema de la energía? Y ahí, por ejemplo, en México han colocado el concepto de la energía de los pueblos, que no tiene nada que ver con las falsas soluciones o ecocapitalismo de los parques eólicos, fotovoltaicos, sino cómo vamos produciendo energía barrial, local, desde lo urbano y desde lo rural. Entonces me parecía interesante también que la ucronía, como si no existiesen estas condiciones de explotación, al mismo tiempo dan condiciones de emancipación. Y muchas veces no hacemos el ejercicio, porque estamos todavía en el horizonte de la utopía. Entonces nosotros trabajamos harto la noción de la ucronía. Luego, por eso digo que siento que tenemos muchas cosas que nos van uniendo. Hablamos hace mucho tiempo de la disputa del tiempo. De hecho, hay una colectiva feminista, SOF, en Brasil, maravillosas, que han trabajado muchísimo este tema de cómo vamos disputando los tiempos. Y de hecho, recuerdo también muchas veces en la primera convención, con todas las complejidades, contradicciones que hubo si no hubo participar, estaba el tema del tiempo. No había tiempo, no había una temporalidad dada con la relación con la tierra, no había una temporalidad dada con la temporalidad de las confianzas, de los cariños, de la toma de decisiones. De hecho, nosotros jugamos harto con la palabra barbecho. O sea, cada vez más necesitamos un tiempo que nos recuerda a la naturaleza. La naturaleza siempre, para cultivar y crear, necesita barbecho. Y cómo nosotras trabajamos desde esa relación con la tierra de nuestros barbechos como pueblo. Además, con una gran contradicción, y quizá eso me gustaría que ahondara, esta necesidad urgente de cambiarlo todo, porque la crisis climática es ya, y al mismo tiempo la disputa del tiempo. Cómo somos capaces de lidiar con esos dos horizontes que no son nada fáciles, la urgencia y la construcción de nuevos horizontes. Y nuevamente el zapatismo nos entrega otro desafío. 120 años, en el último encuentro del año pasado, plantearon que el horizonte de cambio era 120 años. Mucha gente nos miramos con cara, bueno, por lo menos ya llevamos 40, nos dijeron, para subirnos el ánimo. Le decía, nosotros no podemos, nosotros somos pueblo originario, no pensamos una temporalidad dada por el hoy y el ahora. Todos los procesos que estamos hablando requieren de esta temporalidad y nos hablaban además de dos desafíos que creo que también es interesante. Decían, la lucha de el común, porque no es lo común, el común territorio, el común comunidad, el común naturaleza, el común espíritu y la no propiedad. Y cuando hablaban de la no propiedad, incluyendo la no propiedad colectiva, como era la experiencia de los ejidos, la propiedad es el horizonte más destructor que ha tenido el capitalismo y te invitan a eso. Y finalmente, como en esta resistencia, estos planes ya terminándolo, nos hablaban de la importancia de la organización, la comunidad y la fiesta. Y creo que es importante lo que hoy, sobre todo en territorialidad aquí, y ahí quería también preguntarte en este horizonte de cómo hay un ejercicio de politización de lo sagrado y de lo festivo muy importante, que a su vez ha generado la criminalización de ese espacio. En Argentina hay colectividades aymaras que hacen sus festividades de difuntos y va la policía militar a expulsarlo. Acá la criminalización y persecución constante a las figuras machas, autoridades mapuche, también nos dan cuenta de cómo esa misma politización a la vez la criminalización. Y lo último, sin duda para mí acá en Chile, es muy difícil marcar la diferencia entre contención y represión. Estamos en un gobierno de Boris, donde se aprobó la ley Naín Retamán, donde se ha profundizado la militarización en Gualmapu. Entonces, esas categorías de diferenciación, siento que en realidad como las nuestras son muy difíciles de apelar, donde un progresismo ni siquiera a mi modo de ver tiene giro autoritario, sino que son simplemente continuidad de ese autoritarismo neoliberal. Gracias, fue un poco largo, pero fue, bueno, parte de las reflexiones que surgen con tu habla. Gracias. Bueno, gracias a Amador y a todas las que intervinieron.
A mí me gusta mucho leer y escribir, o sea, leer y escuchar a Amador, lo escucho permanentemente en YouTube mientras cocino o hago las labores propias de la reproducción más doméstica, porque creo que en tus libros, en tus entrevistas, en las cosas que escribes en blogs, hay un espacio para pensar cosas incómodas que requieren tiempo, y a mí me ha servido un poco como autoayuda la conversación con Amador y con otros amigos que están pensando estos problemas para entender, yo creo que el golpe fuerte que nos pegamos con el primer proceso constituyente, ¿ya? Que, que de alguna u otra manera fue como una condensación de varias de las cosas que estás proponiéndonos pensar. Por una parte, para quienes pudimos estar en los días del estallido social, era, yo creo que indudablemente una expresión de malestar social, no partidario, digamos. No, a mí que llevo, bueno, como muchos de los que estamos acá, mucho tiempo, un par de décadas o más, participando, no sé, desde el movimiento estudiantil, las marchas contra el sistema previsional chileno, etcétera. En todas esas manifestaciones nos encontrábamos más o menos los mismos, en los momentos más masivos éramos mucho más que los mismos, pero nunca tantos como los que fuimos en el 2019, y fue la expresión más popular, digamos, era como si Chile hubiera ganado el Mundial, una cosa así, de una cantidad de gente muy, 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 muy masiva. Y efectivamente ahí todas las pancartas eran de distintos malestares, digamos. Yo me acuerdo pasar saqueos de farmacias y los primeros productos que se saqueaban y se repartían eran los ansiolíticos. Pero así, tal cual, o sea, se hacían, digamos, las gavetas de ansiolíticos eran las primeras que se acababan en los saqueos de las farmacias, y eso es muy sintomático, ¿cierto? Y yo que me siento parte de todos los sectores que estuvimos después en la primera convención, yo creo que hubo y lo hemos conversado nosotros, digamos, hubo un hiato, una separación entre ese malestar expresado y la traducción que las izquierdas en sus diversas familias hizo de ese malestar. Y yo creo que en eso seguimos teniendo un problema grave de traducción, digamos, de los malestares que nos aquejan y que aquejan sobre todo a los sectores más amplios, a los sectores populares, y su traducción política. Yo creo que ahí, de todas las cosas que has dicho, lo que a mí más me interpela es eso. Es como, hoy día en una entrevista en una radio decía, yo me hago la misma pregunta, digamos, ¿por qué la gente no es que se vuelva de derecha, pero un poco sí, vota por la derecha, como que empieza a desarrollar un odio muy visceral a algunos sectores de la sociedad o algunos tipos sociales como los migrantes, un odio que es como que no es racional, es muy visceral, y esa pregunta de por qué en un momento de tanto malestar, digamos, no es la izquierda la que crece, sino la derecha. Ahora, esto no es automático tampoco, porque también es verdad que en los últimos 30 años hay momentos donde las izquierdas han tenido su oportunidad. Lo tuvo Syriza en Grecia, medio que la tuvo Podemos en España, medio que la tuvo el Frente Amplio en Chile. Y cuando hablamos de la decepción, no es solamente una cuestión, yo lo trato de pensar así, como renuncias morales de las izquierdas que llegan al poder. No es que Tsipras traicionó moral, también sí, al pueblo griego, digamos, después de hacer un plebiscito donde mayoritariamente se vota, ¿no? Y acepta las condiciones que el Banco Europeo le impone. No es solamente una traición moral, hay algo más ahí, yo creo, que es un problema de fuerza, de falta de fuerza. Porque si lo traducimos todo a traiciones morales, es muy difícil de explicar, o muy fácil de explicar, que ya estos llegan al poder y se corrompen. Sí, pero creo que hay algo más ahí detrás de lo que pasó con Syriza, detrás de lo que está pasando en Bolivia. Hemos visto la descomposición en Venezuela, hemos visto descomponerse procesos que eran mucho más profundos, mucho más populares, mucho más arraigados incluso que lo que hemos visto en Chile. Eso yo creo que requiere como un pensamiento también mucho más profundo y más complejo del que quizás hemos sabido producir.
No, sí, dale, bien. Bueno, muchas gracias. Una alegría escuchar a Amador y escuchar a las compañeras, a los compañeros. Yo pensaba en esa noción del malestar de Pirina, ¿no?, que comentaba recién. Creo que había mucho malestar en la revuelta, pero no era solo malestar. Lo que hacía que hubiese continuidad en la revuelta también era mucho deseo, ¿no? Y era el deseo a que algo se ponía en suspenso, ¿no? La cotidianidad, una realidad, algo ahí. Entonces creo que a la luz de esa noción, ¿no?, de que algo se ponía en suspenso, habría que pensar si es que estos proyectos de izquierda tenían o son capaces de contener deseos o no. Yo creo que uno de los problemas justamente, y ahí también es difícil seguir llamando izquierdas, ¿no?, o derechas, habría que pensar en nueva imaginación política también para nombrar, ¿no? Y lo que sucede es que no hay disputas intelectuales ni políticas. Pareciera que la política se ha convertido en pura administración, ¿no?, que la democracia solamente más bien es un gesto tecnocrático, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de tomar nociones nuevas y ejercicios como los que también Pancha nombraba, que son a lo mejor más pequeños, más localizados, para poder imaginar una política que no sea solo el deseo de destituir todo, sino también cómo poder organizar una cotidianidad y una política y que sea diferente, ¿no? Y ahí yo creo que hay que pensar más en el anarquismo también para inspirarse. Bueno, gracias también, muy interesante y enriquecedor. Mi consulta, mi pregunta o la idea de reflexionar un poco, que cada vez más claro que las redes son controladas por pequeñas oligarquías profundamente conservadoras, algunas casi neofascistas, digamos, y que estas redes no son neutras en cómo pasa la información, y cada vez estas inciden más en lo que la gente piensa, cómo la gente se informa, y pese a ello también a la par, cada vez más la política se hace a través de estas redes. Y buena parte de nuestra vida pasa por estas redes. Si uno ve en el metro a la gente, es brutal. Y estas redes también permiten círculos alternativos que convivan entre ellos, y parece que la gente con quien está, todos piensan diferente y total libertad, todo eso. Pero en ese contexto, donde al final claramente domina cierta mirada de mundo, en ese contexto, cómo construir vínculos políticos sociales que potencien opciones mayoritarias, y si no solamente estos pequeños círculos alternativos, digamos, en favor de un horizonte más justo y humano, de que potencien esos cuidados de uno mismo, de los vínculos y de la tierra. Tengo que decir algo. O sea, No. en Amador. cualquier momento que quieras de la conversación, que también la podemos abrir a la gente y ir encabalgando cosas, ¿eh? Dale, yo creo que sería bueno igual escucharte un poco, porque se abren Un montón de cosas, ¿no? un montón de cosas, ciertamente. El solo hecho de escucharte, te había una oportunidad precisamente aquí en el centro, por streaming creo que fue, y ya ahí me pareció tu intervención una tremenda provocación para pensar, ¿no? Pero para pensar así explosivamente, y que yo siento que es lo que nos falta, ¿no? Los espacios para pensar colectivamente, para escucharnos y para discutir seriamente, digamos. O sea, y eso me pasa hoy día de nuevo. Ya te escucho a los compañeros y se abre esto en múltiples direcciones, en donde me identifico, me provoca y me interpela, ¿no? Pienso, cuando hago esta conexión de lo que escucho, y hoy día en la mañana estuve con un compañero que había sido compañero del trabajo, y me comentaba que se había ido él era de origen profesor de castellano, y había tenido que irse a trabajar. Había dejado de trabajar después de la pandemia, no quería seguir trabajando. Pero claro, la vida y la exigencia del cotidiano, empezó a buscar trabajo, ya bastante mayor, y se fue a hacer clases a Renca, ¿no? Primero medio. Era el tercer profesor de dos que ya habían faltado, porque no era posible hacer clase, ¿no? Y me decía, y fue terrible, porque en verdad cuando llegué a la clase, efectivamente no pude hacer clase.
Y al tratar de poner algún tema y poner algo que entusiasmara a los estudiantes, o por dónde escuchar y ver por dónde su interés y qué sé yo, en realidad no estaban ni ahí, ¿no? O sea, la sala estaba con la puerta abierta, tenía que poner a todos los alumnos presentes. Estos salían, se acostaban en el pasillo a tomar el sol, otros se juntaban y las chicas se maquillaban, qué sé yo, y el profesor no existía en verdad, ¿no? Y cuando entró en una relación personal, digamos, con algunos estudiantes, tratar de poder entender, ¿no? Poder escuchar más de cerca, la mayoría de ellos lo único que quería era salir rápido de ahí, de la escuela, porque en realidad le redituaba más ser soldado de la droga o trabajar en la feria con sus padres, ¿no? O hacer otra cosa, pero el menor interés era estar ahí. No había ni un sentido y no había nada que los pudiera enganchar, ¿no? A un vínculo, a una relación, a una posibilidad de construir algo juntos, ¿no? Después me contaban, tenía tercero y cuarto medio, que ahí logró un poco más y trató de engancharse con otro profesor que hacía historia y en una actividad colectiva les pidió hacer un diario, un periódico, y un periódico de su vida cotidiana, de su población, de dónde vivía. Bueno, nadie hizo el periódico. Entonces, ¿pero por qué? No, porque no podían hablar de su comunidad. Precisamente. Por nuevamente estaban sus zonas, sus sectores estaban tomados por la droga. Entonces, pero trata de, no sé, cámbiale los nombres. Imagina otra cosa. No, todos bloqueados. Bueno, tampoco fue posible hacer ese diario que podría haber sido un hilito por donde tirar el entusiasmo y el involucramiento. Yo lo escuchaba y pensaba, bueno, eso lo sabemos, lo conocemos, hemos escuchado historias similares, pero también sentía que lejos estábamos de eso. O sea, que esta sociedad está súper fragmentada, ¿no? Y eso nos llegan como noticias. Nosotros no vivimos eso. O sea, eso está lejos, es difícil. Yo pienso en los partidos de izquierda, precisamente. Esos allí no están. O sea, se rompió hace rato ese vínculo que, no sé, podía desde afuera y todo lo que quiera hacer reflexionar en conjunto, qué sé yo. Eso ya no existe, ¿no? Y me pregunto si hay interés que exista también, como para construir juntos algo distinto, si hay interés en escuchar desde ese lugar, ¿no? Para poder saber si hay algún hilo en donde exista esa comunicación y podamos comprender de mejor manera lo que allí está sucediendo y las posibilidades de construir una historia distinta. Porque finalmente están capturados, están seducidos, están clausurados de algún modo. Entonces, claro, escucho todo lo que aquí se señala y siento ánimo de escuchar a Francisca, todo lo que dice, ¿no? Pero claro, las realidades son muy disímiles y hay algunas que son muy hostiles, que yo no sé por dónde se entra, ¿no? Bueno, eso. Hola, buenas noches. Sí, aquí. De todo este escenario que nos mostraste inicialmente, creo que me quedo con varios conceptos dando vuelta así como invitando a la reflexión, ¿no? Uno es el vínculo, que creo que es fundamental, ya sea a nivel personal, social o terrestre o ambientalista. Por otro lado, es cómo traer a la conciencia el inconsciente.
y de qué manera también podemos entender la caída de una ilusión y una realidad en la que hoy día nos enfrentamos todos. Entonces, yo creo que el proceso a nivel país que hemos vivido, se podría decir perfectamente a nivel de continente latinoamericano, nos ha marcado y nos ha dejado huella a cada uno de nosotros. Y son 50 años de pensar de una manera que no era de esa forma, pero que ha ido como socavando la historia personal y también la descomposición a nivel social e institucional de nuestro país y del globo en su conjunto. Entonces, cuando hablamos del malestar de la cultura, ¿de qué malestar estamos hablando? ¿Cuál es el síntoma por el que nosotros tendríamos que estar atentos a esa escucha? Deberíamos estar escuchando en este minuto, estar escuchando tal vez casi una paranoia a partir de cómo nos llega la información y cómo nos manipulan y cómo se va desarrollando esta otra forma de esclavitud en el que estamos atrapados, la gran mayoría. O sea, si hay un análisis así simplemente superficial de los ámbitos que nos atraviesan a toda una sociedad, podríamos decir que un 10% es el que se beneficia de lo que debiera ser el beneficio para todos. Vamos a educación y esta es la descripción de lo que ocurre en muchos establecimientos educativos a nivel del país. Vamos a salud y es ese el escenario que tenemos todos los chilenos en ese aspecto. Entonces, cuando dices hay que plantearse una alternativa y una manera distinta de pensar, entonces ya no nos sirve de la forma en que nos estábamos organizando o estábamos organizados. Hoy día, si esto no se hace intersectorialmente, es imposible buscar soluciones a los problemas tan complejos como los que tenemos o en los que estamos. Es eso lo que pasa. Vamos a, para revehicular el diálogo, pasar la pelota a ese lado y vamos a retomar las palabras que están pendientes a continuación. ¿Te parece, Amador? Bueno, o sea, no Porque hay esperéis muchas no ideas. esperéis ninguna respuesta de esta cantidad de cosas, es decir, me doy con un canto en los dientes, como decimos en España, si logro agarrar un hilo en el que se puedan insertar el mayor número de intervenciones posibles para continuar la conversación. No voy a ir diciendo lo que se me ocurre de cada una de ellas, me parece que son temas digamos que se abren, que me superan ahora mismo, pero a ver si, digamos, logro rebotar algo para seguir pensando, ¿no? Y bueno, también uno piensa desde donde está y también después de la disolución, digamos, de todo lo que fue el movimiento 15M y toda esa energía y todas esas ilusiones, pues yo me veo ahora, pues digamos, en ese trabajo en las escuelas, ¿no? Donde yo estoy atento a dos cosas, me parece, ¿no? Con los chicos, en el vínculo con los chicos, al malestar y a los sueños, digamos, ¿no? El malestar y los sueños, ¿no? Además, de hecho, intento trabajar con los chicos y con las chicas esta cuestión del malestar y los sueños, ¿no? El malestar, no por ninguna gana, digamos, en fin, de dar vueltas a esto que nos hace daño, sino que me parece que el malestar tiene una energía de transformación potencial si sabemos escucharlo, interrogarlo, relacionarnos con él, en el sentido que nos hace preguntas sobre la vida que llevamos. Lo subversivo es lo que nos hace preguntas sobre la vida que llevamos, preguntas en el cuerpo, ¿no?
lo que nos pone en crisis, lo que nos hace, lo que nos duele, lo que nos daña, lo que nos interpela, lo que nos convoca es algo que nos hace una pregunta sobre cómo estás viviendo. Y el malestar, digamos, te pone esa pregunta y no te la puedes quitar. Luego puedes, a ver qué haces con el malestar. Hay una cantidad de pastillas que puedes tomar, una cantidad de mindfulness que puedes hacer, una cantidad de anestesias, ¿no? Una cantidad de chivos expiatorios contra los cuales redirigir el malestar, pero para mí el malestar es subversivo porque impone una pregunta sobre el sentido, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de lo que es estar juntos, el sentido de lo que es la felicidad, el sentido de lo que es una vida buena, ¿no? Entonces, el carácter subversivo del malestar pasa por ahí. Y digamos, porque interrogando el malestar puede haber una transformación y un pasaje hacia deseo. Efectivamente, no se trata de quedarse en el malestar, ¿no? Es precisamente las ganas de dejar de repetir, las ganas de dejar de que eso que llamamos síntoma que insiste, se repite y siempre duele, cese, ¿no? Digamos, el anhelo de una vida mejor. El anhelo de una vida mejor, pero para lo cual hay que interrogar lo que duele. Me parece que digamos, lo peor y lo mejor van aquí entrelazados, ¿no? En ese sentido, pues yo, digamos, me estimula el pensamiento que nos pone en lo peor de lo que está pasando. No en el colapsismo quizá, pero que nos pone la realidad enfrente. Está pasando esto, está pasando Gaza, está pasando todo esto, ¿no? Pero no para regodearme en ello, sino para buscar desde ahí salidas, ¿no? Entonces, digamos, las dos ideas que más me obsesionan son la repetición de lo peor y la transformación. Son como los dos desafíos que quiero pensar, ¿no? Cómo una y otra vez se repite lo peor y cómo al mismo tiempo podemos escapar, puede haber una transformación, ¿no? Y luego la cuestión de los sueños también es muy interesante, no sé, a partir de un trabajo que hace un colectivo de Buenos Aires también me he puesto a hablar de los sueños con los chicos, ¿no? De los sueños diurnos y de los sueños nocturnos, porque ahí hay una cantidad de anhelos. Ahí está también la infelicidad y está también lo que se desea, ¿no? Es muy interesante hablar con los chicos de lo que se sueña, ¿no? Porque, bueno, ahí están también lo que se querría, las imágenes de placer, de felicidad, de lo que podría ser otra vida, ¿no? Bueno, el otro día le contaba a Paula también que hablando con ellos, bueno, les preguntaba, pero bueno, esto de los sueños, ¿qué son, no? Eso que nos pasa por la noche, por ejemplo, ¿qué son, no? Y daban definiciones bien interesantes. Había una chica que me decía, son los asuntos pendientes, ¿no? Yo, qué buena definición, los asuntos pendientes, ¿no? Es decir, lo que hay que seguir pensando, lo que hay que seguir interpretando, lo que hay que seguir elaborando, son los asuntos pendientes, es algo que te está inquietando, ¿no? Es verdad que en las escuelas, pues ahora yo encuentro cómplices en los profes, en las profas, pero estoy más o menos solo políticamente, ¿no? Es decir, que podemos hablar de que ha habido una desertificación de la izquierda de los lugares de la vida, y ese es el problema. Digamos, esta idea de que toda la batalla política es una batalla en la comunicación, una batalla en TikTok, una batalla en Instagram, una batalla en los platós de la radio convertidos en las tertulias de radio convertidas en platós de televisión, se ha abandonado, digamos, bueno, que la izquierda tuvo fuerza cuando lograba abrir espacios de vida, donde la comunicación era con el cuerpo, era el vínculo, ¿no? Entonces parece que hoy la batalla es saber quién coloca el mensaje más seductor al electorado pasivo, ¿no? O a la audiencia o al espectador. Pero, digamos, si me parece que la izquierda tuvo fuerza en el siglo XX es porque abrió espacios de vida compartida, ¿no? En el caso de España, pues toda la tradición de Ateneos, de casales, de centros sociales, etcétera, donde la comunicación estaba ahí, ¿no? Entonces, ayer en una radio que me llevaron, también convertida en plató de televisión, o sea que ya vas a la radio y vas sin peinar, pero no, luego te dicen, no, ojo, que también esto es imagen, ¿no? Y dices, vale. Y entonces me decían, bueno, pero hay que responder a todo lo que va pasando, ¿no? Y esta cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo de la batalla. Y a mí se me ocurrió traer la imagen de la guerrilla, ¿no? Es decir, pensando en la cuestión de las fuerzas que traía Perina, ¿no? Cómo ha habido en la historia veces en los que los débiles
han tenido la fuerza capaz para resistir y vencer a los fuertes, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Es una pregunta para mí políticamente vital. ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Que no pasa por copiar la fuerza de los fuertes, sus armas, su dinero, sus tecnologías, sus ejércitos. ¿Cuál es la fuerza de los débiles, ¿no? Y la fuerza de los débiles me parece que siempre en el caso de la guerrilla ha sido ser uno con la población, como pez en el agua, decía Mao. Nosotros lograremos vencer al invasor porque somos uno con la población, estamos como pez en el agua, ¿no? Entonces, ahí ha perdido la izquierda algo, al desertar, en el sentido peor de la palabra, de los espacios de la vida, de las escuelas, del trabajo, de los barrios, etcétera, ¿no? Y pensar que toda batalla es una batalla puramente comunicativa en platós de televisión que lanzan mensajes a una audiencia, digamos, aislada en su casa, ¿no? Entonces la guerrilla me parece ahí una imagen interesante porque es la imagen, digamos, que abre otro tiempo también. La guerrilla gana porque se niega a pelear la batalla que le pone el adversario, la batalla a todo o nada. Dice, sal a campo abierto y batallemos a todo o nada. Y la guerrilla dice, no, me retiro y abro mi propio tiempo. La guerrilla es fuerte porque inventa su propio tiempo, su capacidad de durar, como en el caso de los zapatistas también, ¿no? Se pueden hacer incursiones fugaces, pero se trata de inventar el propio tiempo, abrir el propio tiempo, poner el tiempo de tu lado y no jugártelo al tiempo de la batalla a todo o nada que propone siempre el adversario, ¿no? Bueno, algo sobre esto, el tema de sueños, escuelas, malestar, guerrilla, fuerza. En fin, para seguir un poco la conversación, había más palabras por ahí. Sí. Pido disculpas por anticipado porque son como muchas aristas y puede que esto suena como un puzzle, como un rompecabezas. Que bueno, que en el fondo yo creo que todo lo que estamos diciendo es parte de un rompecabezas. Partiendo por algunas menciones que ya se han hecho, por ejemplo, de la estadística de que se abrió un 10% o de que fue durante el estallido un nosotros. Yo creo que en realidad hubo mucha expectación, pero nunca se logró involucrar a la mayoría en los dos procesos. Hasta el 4 de noviembre hubo mucha expectación, pero mucha gente no fue a votar por un gobierno progresista. Y las respuestas que tú das también al síntoma me desconciertan en el sentido que yo siento que las respuestas cotidianas que veo en la gente son mucho menos claras, mucho menos unidireccionales. Pienso también en qué es lo que definimos también como una ultraderecha. Recuerdo un poema que escuché también en el Museo del Estallido, acerca de un muchacho viendo Pornhub, acerca de una señora jugando juegos de celular, acerca del obrero que ve TikTok o que simplemente fuma en el paradero. Aquellas mayorías que están tan saturadas por su cotidianidad y por el cansancio, lo que en Estados Unidos también se ha visto, como la crisis de los opiáceos, o bueno, todo el área de las adicciones acá en nuestros países, entre nuestros jóvenes. Pienso también en la mención que se hizo a los desposeídos de Ursula K. Le Guin. Y algo que me suele suceder es que creo que escucho a la gente hablar de él y pienso que hemos leído un libro distinto, porque Anarres es también una sociedad de porquería. Y ahí el mensaje principal del libro es que lo une a los humanos es el dolor. Yo ahí más que un anarquismo veo el sueño de los anabaptistas del siglo XVI, de que todo sea la comunidad, de una sociedad menos egótica, pero una sociedad que sigue manteniendo muchos problemas. Y hace poco también fueron los 500 años de la guerra de los campesinos. Thomas Müntzer, el teólogo de la revolución, pero que también era
una lucha contra todo este humanismo, todas estas autoridades que habían perdido su autoridad, pero también es quizá un antecedente del nazismo, de los Proud Boys, de la estatura de los sueños y de un desprecio también por la barbarie de los letrados, de la cultura. Recuerdo también cuando en Cántico a Leibowitz hablan de la llamada para la simplificación, en que matan a todos los científicos para volver a una especie de edad media, de tiempos más simples. Entonces veo también una gran soberbia entre nosotros los sujetos atípicos, porque las grandes masas ya no se involucraron con estos grandes procesos, con la crítica, o se encierran en el día a día. El mismo Varoufakis habla también acerca del proceso de Syriza, de que el gran error ahí fue que ganaron el poder antes de ganar los vínculos de nuevo. Entonces, quizá ahí también se da la dicotomía o la tentación del mal menor siempre ha sido una ilusión autocomplaciente. ¿Acaso los que nos enfrentamos al mal, a ser los malos y no queremos ser los malos, y males muy mayores? La disyuntiva entre, por ejemplo, el infanticidio y la esclavitud, que muchos pueblos durante la conquista de América tomaron la decisión del infanticidio. Y no creo que yo haya creído que eso los hacía buenos. También, entiendo un poco más de genealogía, cómo también la propiedad dentro del modelo de modernidad se pone antes que la vida. Eso es lo que hace Locke. Y como bien decían antes, desprendernos también de esta noción de la propiedad, de el común, para volver a algo de lo común a lo que nosotros, los humanos, acaso también pertenecemos, y de cómo también muchas de nuestras luchas están permeadas también de esa idea del liberalismo o de poner los parches, de mejorar la experiencia, pero no mejorar los resultados, no de no poder proyectarnos tan adelante, de no poder hacernos cargo de la responsabilidad, de estar llenos de miedo. Compañeros, no sé si podemos todo el rompecabezas, porque sí, habrá que ir buscando algún hilo. Gracias. Primero que todo, agradecer por este espacio, porque en realidad es la primera vez que estoy en un espacio así, y me fascina, porque uno puede compartir ideas y poder conversar. Amador, agradecer también por las reflexiones que has traído para poder movilizar este espacio. Frente a eso, o respecto de eso, hubieron hartos ecos en mí respecto de las reflexiones y pude canalizar algunas cosas, como por ejemplo, en estos tres vínculos que tú mencionas, ¿no? El personal o del sujeto, el social, y después colocas el de la tierra. A mí me parece interesante que pareciera que faltara o estuviera en ausencia la institución, ¿no? El estar en una institución, también hay un vínculo, ¿no? Y con el tema de la tierra me vinieron varias imágenes, y una de ellas es la historia de la palabra de los pueblos ancestrales, especialmente en Latinoamérica. Y a raíz de eso vino a mi mente Gustavo Sublet, un filósofo, entiendo yo, chileno, Gastón Sublet, que falleció creo que hace 2 semanas, ¿no? Muy poquito. Y él comentaba, Gastón Sublet, que los mapuches, cuando fueron a México y tuvieron contacto con el pueblo de México, México en sus pueblos originarios, ¿no es cierto?, tenían toda esta estructura vertical, ¿no? Donde tenías a las personas que tenían una estructura vertical. Y Gastón comenta que cuando llegaron nuevamente y conversaron entre los pueblos, entre los mapuches, dijeron, nosotros no tenemos nada que enviarles a ellos, ¿no? Porque ellos están ostentando eso. Nosotros no necesitamos hacer estas pirámides, porque guardan algo mucho más bello. Entonces yo me quedé pensando en eso, respecto de cuál es la tarea y cuál es lo que nosotros como seres humanos podemos cautelar, podemos proteger, podemos cuidar, un poco en el sentido de la tierra, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de nosotros como seres humanos que va más allá de
blanco-negro, derecha-izquierda, ¿no? Pensamientos dicotómicos. Podríamos pensar a lo mejor en pensamientos de tres, ¿no? Dialéctica, y un poco en ese proceso. Y eso gatilló también esta mirada que decía la compañera por acá de la anarquía, también como un poco desbloquear ese pensamiento más dialéctico, ¿no? O sea, perdón, más dicotómico. Entonces, me dio la sensación también de que de alguna manera la complejidad de poder conversar entre todos es porque también hay un susto a la diferencia. ¿Cuánto podemos escuchar de la diferencia del otro, ¿no? Y retomo eso en una parte que me fue muy significativa cuando estaban hablando de la Constitución, ¿no es cierto?, del momento en que se trabajó la Constitución y en algunos momentos la mostraron por la televisión, y hubo una persona aymara que se quebró porque era primera vez en su vida que podía hablar en aymara. Entonces, ¿qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Qué pasa con el sostener la diferencia del otro en la palabra, en un gesto de afecto? Entonces, es como que estuviéramos con una costra encima, ¿no? Estuviéramos un poco tapados. Y la última piso de la reflexión es esto de la tecnología que también mencionaban, ¿no? Cómo la tecnología desde siempre, no solo ahora, desde siempre ha sido un instrumento que los humanos depositamos en él, ¿no?, para poder ejercer cierta actividad. Y en este caso, claro, las tecnologías como la inteligencia artificial, las redes, obstaculizan mucho más esa posibilidad a lo mejor de vernos, ¿no?, y de poder estar juntos. Eso. Bueno, muchas gracias por el espacio, Amador, también por tu intervención y a todas las compañeros, amigos y amigas que han intervenido después, ¿no?, y han abierto un poquito la conversación. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta, y que iría en tres momentos, ¿no? Me parece muy interesante que tu charla al momento de darse aquí, la conversación al darse acá en Santiago y en Chile, automáticamente tenemos como punto de referencia más cercano a nuestras experiencias vitales de desborde, como mencionabas tú, ¿no?, en la escuela, etcétera, o un episodio común a nivel nacional, que fue lo que se llamó el estallido social, ¿no?, esta revuelta que de cierta manera abrió el horizonte de posibilidades, ¿no?, y nos invitó también en su momento a ficcionar el porvenir. No tanto a tratar de adivinar el futuro, cómo iba a ser, a hacer prospectiva y ese tipo de cosas, sino a ficcionar e imaginar, que era una de las preguntas que tú planteas. Y me parece interesante porque hubo una producción textual, no solamente de videos, de posts en redes sociales y ese tipo de cosas, sino una producción, por ejemplo, literaria, muy brutal, gran cantidad de libros, muchos libros que repetían gran parte de las tesis de las ciencias sociales del siglo XX, pero yo me quedo con dos libros que a mí me volaron la cabeza. Hay un libro que se titulaba algo así como El lenguaje es un arma de largo alcance. Y tenía una bandera negra, ¿no?, de Chile, sin autor. Lo abro y era simplemente la transcripción de todos los muros de lo que en ese momento, y algunos hasta el día de hoy, llamamos la Plaza Dignidad, ¿no? No había autor. Era la borradura del autor y era más bien la transcripción, las marcas de esa imaginación popular que quedaron en los muros. Y otro texto, también de un psicoanalista que se llama 18O, Psicoanálisis de un malestar, y que justamente arranca también sobre frases que están en los muros, ¿no? Por ejemplo, la dignidad en Chile cuesta un ojo de la cara, ¿no?, aludiendo directamente a las víctimas. Luego también, hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. Y en estas formulaciones, de cierta manera, no había un autor, no había un líder, no había un partido, no había un programa, no había un proyecto político, pero sin embargo la imaginación popular ya habitaba en esas frases y cruzaba y fluía, y lo quisiéramos o no, estuviese diseñado o no, empezamos como un cardumen de peces o una bandada de aves que sin pleno concierto, sin planificación previa, empezamos a danzar en una misma dirección, ¿no? Una dirección que no me queda claro si era de izquierda ni de derecha, muy probablemente no tenía, era una multitud sin esa codificación política más bien molar o más desde arriba, ¿no?
Segundo punto. La pregunta política, que me parece tú abres al final, es la pregunta por el qué hacer, ¿no? La interpelación a la izquierda es justamente una pregunta por la acción. ¿Qué hacemos frente a eso? La intervención de Pierina sobre la traducción es justamente la pregunta, ¿cómo lo traducimos eso? Y creo que hay un punto importante, ¿no? Que también aquí se dijo a propósito del caso griego, ¿no? Quizás el problema es que en un momento ganamos. Y la pregunta aquí es ¿cuál es el lugar del gobierno? No de nuestro gobierno, sino incluso te invitaría a pensar la pregunta por el gobernar. Y es que lo que hemos diagnosticado aquí, lo que hemos conversado aquí, lo podemos vivir quienes estamos en la gestión cultural, levantando espacios culturales, espacios vitales de unión, de conversación, de producción del lazo, pero luego llega el Estado, llegan las instituciones, llegan las políticas culturales, por ejemplo, y en algunos casos no nos favorecen. Y en ese sentido, luego nos preguntamos, bueno, tal vez la izquierda la vez que estuvo más fuerte no era cuando solamente levantábamos espacios vitales, sino cuando ese movimiento de levantamiento de espacios vitales estaba articulado con fuerza política que tenía una vocación de gobierno para poder transformar de manera estructural las cosas, ¿no? Y en ese sentido, al parecer el hiato que podemos identificar es entre, a propósito de Guattari y otros autores que tú mencionaste, entre este hiato entre la micropolítica, ¿no? Esta vía de barrio, esta vía de construcción de espacios vitales y esta política macro, ¿no? Esta macropolítica, esta pregunta por el gobierno que no terminamos por resolver. Cuando nos decimos que el problema de Syriza fue haber ganado, cuando decimos que quizá nuestro problema fue que ganamos después un plebiscito con 70%, ¿no? Y luego perdimos, ¿no? La pregunta es entonces, ¿qué hacer, ¿no? ¿Y qué hacer con un gobierno? Porque al parecer la política y el campo de la política tiene reglas y tiene modos que no solamente son parte del capitalismo, ¿no? Que podemos rastrear hace mucho tiempo. Solamente basta recordar que a Julio César, el último que le dio una estocada, fue Brutus. Entonces te invitaría a pensar, ¿cuál es el lugar del gobierno en esto, ¿no? ¿Cómo pensar el gobierno desde las preguntas que tú nos has planteado el día de hoy? Bueno, la cuestión de la traducción, la verdad es que los amigos en Madrid pues le estuvimos dando muchas vueltas porque fue una metáfora esencial, digamos, del pasaje entre lo que fue nuestro estallido, digamos, muy distinto al chileno, muy distinto al chileno, sí, en muchos aspectos, pero digamos que fue el movimiento 15M en 2011 y lo que fue la nueva política, digamos, que emerge con Podemos en 2014 y que se plantea una traducción institucional de lo que había pasado en la calle, ¿no? Entonces, bueno, a través de varios amigos, que son amigos también comunes por aquí, pues estuvimos preguntándonos mucho sobre la metáfora de la traducción. Claro, porque cuando utilizamos palabras, a veces parece como que son palabras inocentes. Bueno, traducir es como llevar una cosa de un sitio a otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que un traductor lleva de un sitio a otro, ¿no? Entonces hay un amigo traductor argentino que digamos que plantea que se puede traducir digamos los signos o se pueden traducir las intensidades, ¿no? Que cuando un traductor traduce, ¿a qué pone el oído? ¿A los signos? Es decir, a la información contenida en las palabras de un libro que hay que volcar en otras palabras de otro idioma, o a las intensidades que tiene una escritura, es decir, a lo que el cuerpo le hace al lenguaje, al ritmo, al fraseo, a la potencia que tienen esas palabras para tocar, conmover cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces, el traductor escucha el signo, la información, o escucha y trata de recrear las intensidades, las energías, las fuerzas de lo escrito, ¿no? Entonces, digamos,
para mí en España el problema es que la traducción se quedó a nivel del signo, ¿no? Es decir, la traducción que hizo la nueva política de lo que había ocurrido en la calle tomó algunas reivindicaciones, pero nunca recreó el movimiento mismo de la calle. Al revés, lo borró, ¿no? Y la calle había tenido, digamos, como potencia, por ejemplo, el encuentro entre diferentes. Ni siquiera era un movimiento que se decía de izquierdas, pero cuando el movimiento se quiso traducir a lo político, Podemos se tenía que nombrar como de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Izquierdizar una lucha que no se había planteado a sí misma como izquierda, ¿no? Entonces era una manera como de traducir lo nuevo en un molde viejo. ¿Cómo hubiera sido traducir las intensidades? ¿Cómo hubiera sido, digamos, prolongar lo que había ocurrido en la calle, tratando también quizá de que afectase al nivel institucional, porque a mí eso me parecía muy interesante, que pudiera haber ahí también medidas de contención, leyes que cambiaran cosas, recursos que se movieran de otra manera, otra relación con lo público, por supuesto, pero digamos también tratando de recrear ese propio movimiento de la calle, ¿no? Del estar juntos con la diferencia, de ese ritmo de la calle, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de traducir, ¿qué se traduce? ¿Se traduce en reivindicaciones, demandas, o se traduce también el ritmo de las cosas, ¿no? Su manera de estar? Ahí me parece que hay una pregunta, y me parece que la nueva política, al traducir solo el signo y perder la fuerza de las intensidades, al entrar en la institución se encontró que estaba ella sola. Cuando, digamos, me parece que o hay fuerzas que te empujan una y otra vez y que son capaces de contrarrestar los poderes increíblemente fuertes que vas a tener cuando entras en una institución, una derecha mediática, la derecha en los servicios secretos, la derecha en la judicatura, o digamos has conservado contigo las fuerzas de la calle, o vas a estar apresado en un lugar, digamos, donde vas a poder tener poquísimo margen de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, eso por decir algo del nivel de la traducción y del gobierno también, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué pasa? Que estamos en una época también donde ha caído el imaginario de la revolución, ¿no? Antes había un imaginario de revolución. Se puede tomar el poder porque vamos hacia digamos, algo que, aunque digamos, la revolución fue una palabra que se declinara de formas tan distintas entre todas las tribus políticas de la izquierda, pero una palabra que existía. Hoy se toma el gobierno ¿para qué? ¿No? Para cambiar el neoliberalismo, ¿en qué? ¿Existe algo así como una idea fuerza como lo fue el imaginario del socialismo, del comunismo en el siglo XX? Me parece que no, ¿no? Entonces, algo de eso debe ser reinventado. Debemos reinventar, digamos, un socialismo del siglo XXI, un socialismo de los bienes comunes, de lo común, del común, por ejemplo, ¿no? Una manera de articular una radicalización democrática, es decir, la igualdad y la participación política, por ejemplo, ¿no? Eso que se ha extendido tanto en las izquierdas digamos, del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? O bien la igualdad material, o bien la participación política, la autogestión, ¿no? Intentar combinar ambas cosas. Yo creo que el imaginario de los comunes intenta articular esas dos cosas juntas, ¿no? A la vez la igualdad material y también la participación política, ¿no? La democracia en sentido más radical, ¿no? O sea, me parece que hay una pregunta por el gobierno que, digamos, se toma el poder, pero sin esa imaginario de revolución, bueno, pues hay un problema ahí, ¿no? Hasta entonces, pues yo creo que, bueno, por lo menos esta imagen de la deserción, resistir y en el límite que abre esa resistencia, vivir distinto. Es una política que no sueña con una transformación quizá macro, sino que, digamos, como que se conforma ahí. Resistir, poner límites y en esos límites vivir distinto, ¿no? Por lo menos, como decía Descartes, una moral provisional, pues una política provisional, que fuera resistir, poner límites y vivir distinto, y tener una relación amorosa con el mundo, ¿no? De cuidado y no de explotación, de forzamiento, ¿no?
Bueno, no sé si hay más palabras por ahí. Hola, Amador. Mi nombre es Juan Carlos. No es casualidad estar acá, como dijo el varón. Yo te escuché hoy día en la radio, y por eso estoy aquí. No estudio filosofía, nada de eso. Mi pregunta para ti también, si uno nace filósofo, porque a mis 45 años me he puesto a pensar muchas cosas, más allá de lo que ustedes hablan de la política, tema social. Para mí lo más importante que lo que dijiste tú al final, que es el amor. El amor hoy en día está enfocado para los niños en nada, no existe el amor. No hay un desarrollo de crearle el amor a los niños, sino que está apoderado por la tecnología, como decían por ahí. La falta en los colegios, como ustedes están hablando, yo lo veo. Yo hago un trabajo social, sociológico a la vez, soy artista de la calle y me he puesto a pensar muchas cosas del tiempo que tomé esta rienda de trabajo, de cómo sacarle una sonrisa a una persona, de cómo introducir a lo mejor en la política o en una junta de vecinos, en un espacio a lo mejor donde mi palabra es importante, pero a veces no es escuchada. Entonces tengo que actuar, no soy actor de profesión, pero tengo muchas cosas como dones que me hacen posible sacar de mí el amor y poder plasmarlo también en la política. No se habla del amor, no se habla de esas cosas, como tú dices, hacia la naturaleza, hacia las cosas que a lo mejor poniendo también a Dios en medio de todo, es que nos da la visión de poder disfrutar del color verde, el poder disfrutar de que la persona se está riendo. Hoy en día están todos con las caras congeladas, apretadas. Venía en el metro, se tuvo recién el metro, una puerta se abrió del metro y yo estaba preocupado por llegar a la hora aquí. Entonces eso para mí me produjo, dentro de mi pensamiento filosófico, quedarme detenido hasta que la solución fuera. Pero también se produce un caos de las personas. Se sacaron todos los pañuelos, había una desesperación dentro del metro. Entonces, ¿cómo pararme y decirle, amigos, por favor, conténganse? Esto va a pasar siempre, esto es tecnológico, lo humano es lo más importante, el pensar, van a llegar igual a sus casas. Nadie se detiene a hablar de eso. Y para mí eso es parte del amor. Yo trabajo socialmente en un semáforo, me he tenido que disfrazar de distintos personajes. Saqué un personaje militar, en la cual he tenido mucho prejuicio, pero aún así le coloco músculo al militar y trato de defender para que esa persona se dé cuenta que es un ser humano el militar. No es un militar porque es militar, por una historia también condenada. Entonces, para terminar, mi fundamento, el estar acá, estoy súper agradecido. Me gustaría a mi edad enfocarme en poder estudiar filosofía y poder, de toda la experiencia que he tenido de mi vida, que he vivido toda la vida del arte, poder terminar algún día diciéndoles que la clave para cambiar todo es el amor. Es el amor hacia las cosas, es el amor, todo está prestado, tú estás prestado, tu libro está prestado, todo va a desaparecer. Y para terminar, lo que me hace presente estar aquí, porque me ha venido en cuestión a través de la tecnología también, experimentar la filosofía estoica. Así que escucharte hoy día en la radio, yo dije, yo tengo que estar ahí. Así que, Amador, un placer conocerte. A lo mejor eres el primer filósofo que estoy conociendo en persona, que me pueda llevar algún día a florecer o filosofar humanamente de mi corazón. Eso. Bueno, qué bonito. Pues a mí, digamos, casi más que la filosofía para mí es una cuestión de si nos animamos a pensar, ¿no? La filosofía es un modo del pensamiento, pero casi si nos animamos a pensar, es decir, hacer preguntas, tener preguntas propias y ensayar respuestas, ¿no? Abrir sentidos, crear sentidos, poner nombres a las cosas. Y es la manera, digamos, de que no sean otros los que nos ponen las preguntas que nos deben preocupar y las respuestas que debemos seguir, ¿no? Es decir, es estar en la vida, digamos, con la dignidad de poder inventar algo propio, de poder vivir algo propio, ¿no? Entonces, la filosofía luego, digamos, pues es una de las maneras, pero yo creo que todos somos filósofos en el sentido de que todos nos hacemos preguntas y tratamos de inventar con los recursos que uno tenga, que puedan ser los libros, las series, lo que uno logra, digamos, pensar a partir de la propia experiencia, inventar respuestas propias. Y ahí me parece que ahí esta es la cuestión fundamental, ¿no?
hay un pensamiento, me parece, en los chicos en las escuelas, en la gente que trata de inventar una vida propia, digamos, en los intersticios de esta vida mercado, de este capital, y eso me parece que es muy a escuchar, ¿no? Se piensa y digamos, la transformación social debería intentar activar esas capacidades de pensamiento, no simplemente hacer una estrategia a ver quién coloca el mejor mensaje, sino no podría pensarse la política como una batalla del pensamiento, activar espacios de pensamiento, no dar todo pensado, sino dar qué pensar, tener ganas de escuchar y pensar con el otro, que son los grandes momentos de la insurrección, el 15M, son momentos de pensamiento colectivo, pensamiento común, pensamiento plural, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí es otra de las cosas que se pierde en la traducción institucional de esa política callejera, ¿no? Y luego la cuestión del amor, la verdad, me preocupa muchísimo a nivel personal, a nivel político, la verdad, cómo podríamos entrar a este tema. Hay un momento de Simone Weil, que es una filósofa que colocó el amor en el centro de su pensamiento y es una bárbara, es una cosa tremenda, su escritura, todo lo que llegó ella a pensar. Y entonces decía, bueno, ¿cuál es la fuerza que nos puede llevar a renunciar al demonio y sus tentaciones, digamos, ¿no? Es decir, traducir al presente, ¿cuál es la fuerza que nos puede llevar a renunciar a todas las promesas, digamos, que hace el capital? Pues el capital tiene una cantidad de promesas tremenda, una cantidad de sustancias, de tecnologías, de ilusiones, de muy fuertes, ¿no? Realmente, en la disputa del deseo, él tiene mucha ventaja. ¿Cuál es la fuerza que nos podría llevar a renunciar, a decir que no a todas esas tentaciones, ¿no? A todas esas promesas, a todas esas ilusiones? Pues yo creo que ella dice, es el amor a otra cosa que se está viendo dañada por mi enganche del deseo a todo ese mundo, ¿no? Porque ya no tengo tiempo para pasarlo con los seres queridos, porque ya no tengo tiempo para dedicarlo a nada, a estar, a cuidar. Entonces ella dice la fuerza, digamos, de la renuncia que nos permitiría desenganchar nuestro deseo del capital es el amor a lo que amamos y está siendo descuidado por estar enganchados al capital, ¿no? Entonces, digamos, la fuerza en ese sentido, como una fuerza del amor, como una fuerza el que nos puede llevar precisamente a operar ese desenganche, a que nuestro cuerpo, nuestro imaginario, nuestro deseo no esté enganchado a lo que propone el mercado, a lo que propone la tecnología, ¿no? A operar ese desenganche. Entonces, me parece que el amor es una fuerza política de primer orden, ¿no? Que desde luego no entra en la política tradicional. Ahí no es otra cosa que... Pero digamos, cómo pensar que, bueno, en esa disputa del deseo, pues el amor es lo que puede llevar, digamos, precisamente a agarrarle el gusto a otra vida, ¿no? Otra vida en una relación amorosa con lo existente, ¿no? Y me parece que tiene que ver con lo que has dicho muy bien, ¿no? Pero creo que necesita la gente, sobre todo aquí, la realidad de Santiago, veo mucho auto, veo mucha locura, veo gente que de verdad que es una pena porque ojalá que los que vengan ahora puedan pensar con amor hacia el prójimo. No hablo nada del crecimiento, pero yo soy padre de 3 hijos y mi padre de más de 3 hijos. Y somos padres que pueden entender que es una necesidad. El frío que hace para los niños en la mañana levantarlos, cambiar la política que se levanten más tarde, los niños más pequeños, para no subir ese frío como los niños. En España hubo, no sé si ya, digamos, estamos como en qué punto de tiempo estamos, pero hubo un fenómeno que creo que también ha habido en Chile no hace tanto tiempo, que hubo un apagón nacional y que duró todo un día y fue un momento fantástico, la verdad.
porque, bueno, claro, hubo un momento donde, digamos, la vida mercado se tuvo que parar porque, digamos, la tecnología que la asistía, la electricidad, pues no llegaba, entonces no había manera de trabajar y tampoco había conexión a Internet, ¿no? Entonces, bueno, todo fue rebuscar en casa a ver si encontrábamos velas, un transistor, etcétera. Y bueno, hubo un primer momento donde los medios de comunicación decían, bueno, va a ser Mad Max, ¿no? Esto van a empezar en determinado momento los disturbios, los saqueos, la guerra de todos contra todos. Pero lo que ocurrió ese día es un momento de felicidad colectivo realmente impresionante de vivir, ¿no? Entonces, digamos, un momento que fue la amabilidad con los demás, la ralentización del tiempo y que no había más posibilidad que estar, ¿no? Yo le doy muchas vueltas últimamente a esta cuestión, la importancia del estar simplemente, regalarse tiempo, acompañarse, estar con los afectos, ¿no? Estar sin más. Y lo que cuesta hoy, estar sin más, ¿no? Y fue un día de estar sin más. Además, todos absueltos de culpa porque, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, el policía mental que tenemos que dice, no, hay que trabajar, hay que producir, tienes que subir algún vídeo a Instagram, pues ese día no tenía nada que hacer, no se puede hacer nada. Absueltos de culpa, podíamos entregarnos a la felicidad de estar, ¿no? Y fue un momento de felicidad colectivo en el estar, en la cooperación, en el encuentro entre desconocidos, en el echar una mano a quien lo necesitaba, en disfrutar el tiempo, en disfrutar el espacio público. Yo me pregunto, la izquierda ya no puede disputar con el capital en términos de felicidad. El capital tiene de su lado todas las imágenes de felicidad, todas las tecnologías de felicidad, todas las ilusiones de felicidad. Lo que es feliz, digamos, está del lado del capital. Hay que tener dinero para comprarlo o no, pero ahí afloró una imagen colectiva de disfrute, de bienestar, de felicidad, no capitalista, ¿no? Que tenía que ver simplemente con estar, no era nada mucho más allá. El tiempo, regalarse el tiempo para estar, ¿no? Y fue hermoso. Yo la verdad dije, yo si fuera alguien de izquierdas, digamos, de un partido de izquierdas, etcétera, le pondría un oído a esto que ha pasado hoy, ¿no? No me parece algo coyuntural. Me parece que ha aflorado un deseo latente muy fuerte y una imagen de felicidad muy fuerte, ¿no? Cuando decíamos la revolución ha caído, la revolución tenía sus imágenes de felicidad, aunque desgraciadamente estaban muy depositadas en el futuro, ¿no? En el futuro habrá la felicidad cuando el progreso, cuando lleguemos, y el futuro nunca llegaba y nunca se realizaba esa felicidad. Esta fue una felicidad presente, experimentada por los cuerpos en el presente, pero quiere decir que hay un malestar con la forma de vida, no con la electricidad, sino con la forma de vida, ¿no? Y que hay un anhelo de otra manera de vivir, ¿no? Que te dé el tiempo suficiente para estar, para cuidar, para disfrutar el espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que la disputa por la felicidad o por otras imágenes de felicidad, que estuvimos hablando también en el último viaje, pues fue importante y aquí emergió una imagen de felicidad colectiva en el apagón, ¿no? Es decir, cuando se interrumpió la vida de mercado. En la interrupción afloró otra imagen de felicidad colectiva, ¿no? Y fue un día muy hermoso, la verdad. Bueno, no sé si te parece. Sí. ¿Paramos un poco? ¿Paramos? No, porque bueno, creo que hay mucho que procesar, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Amador. Nada, Muchas encantado. gracias a todos, a todas por venir. Hay dos cosas importantes que no lo dije al inicio y una es que hemos grabado la actividad, ¿no? Y bueno, queremos subir el vídeo a nuestra plataforma de YouTube. Pero por supuesto, si alguien no quiere tal, que nos lo diga porque de verdad lo entendemos y podemos quitar su intervención, vamos, que no hay ningún problema, ¿vale? Y luego otro que también quiero agradecer, por supuesto, al equipo de Centro Cultural, en especial a Joaquín y a Héctor, que han hecho esta actividad con mucho cariño y mucho cuidado, así que muchas gracias. Que no lo dije antes.
Y bueno, pues nada, muchas preguntas, Amador. Era un espacio de preguntas, pero yo me voy con una respuesta. Ah. Sí, que es que yo me quiero quedar también, porque yo muchas veces lo que hago, yo me quiero quedar y quiero seguir pensando y seguir impulsando espacios para pensar ideas, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias, porque ahora tengo, ¿no? y seguir trabajando en esto, ¿no? La verdad Seguir con que el problema que seguir con el problema, sí, efectivamente, seguir con el problema. Así que nada, aquí seguiremos en el Centro Cultural de España, bueno, yo no sé si mucho tiempo, pero nada, muchas gracias por venir. Y bueno, recordar que mañana, quien quiera seguir escuchando a Amador, vamos a estar en el Centro Cultural de la Moneda a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar toda la mañana. Deseo y tecnología. Mañana. Deseo y tecnología. Gonzalo Golpe, que nos acompaña hoy también, es un poco el curador del seminario de mañana. Y nada, pues nada, muchísimo gusto y aquí estamos.